nosotros nos centramos aquí. Si no, ya la próxima va a estar mejor. ¿Ya está? Ok. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio de la palabra de Dios. Estamos siguiendo una secuencia de temas, los Gálatas, y una vez en orden, después de que el hermano Kevin les diga, los niños en orden, sin hacer ruido, va por detrás, de manera ordenada. Danitza, si no tú los bajas, por favor, de manera ordenada, ¿ya? Y en silencio para ir a su clase. Hoy vamos a tomar la parte de abajo. Muy bien. Vamos a Gálatas, la carta a los Gálatas. Me gustaría antes introducir preguntando, ¿alguna vez alguien dudó de ti? Es una pregunta. ¿Alguna vez alguien dudó de ti? No, pero yo sí he dudado de otros. ¿Cómo te has sentido cuando alguien ha dudado de ti? Ofendido, muy bien. ¿Qué más? De repente, allí Neysan, el pie. Ofendido, ¿qué más? Rechazado. ¿Te has sentido bien? No. ¿Te has sentido mal, triste? ¿Qué más? Enojado. ¿Por qué dudas de mí? ¿Acaso alguna vez te he fallado? Sí, varias, ¿no? Entonces ya es otra cosa. ¿Alguna vez alguien dudó de ti? ¿Cómo te has sentido? Bueno, esta situación, este caso, ahora sí vamos a pedir a los niños, Danitza, ¿te va a ayudar, Danitza, a bajarlos por la parte de atrás? Ve nomás, Paulita, ella te va a ayudar allí a bajarlos. Muy bien, ahora sí. En orden, y abajo se comportan bien los niños porque estamos tomando un lugar ahorita que no es nuestro. Muy bien. A ver, volvamos aquí con la pregunta inicial de introducción. ¿Alguna vez alguien dudó de ti? ¿Cómo te has sentido? Hay momentos en donde, o hay situaciones en donde son razonables o justificables, entre comillas, que alguien dude de otra persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha dado pie a que duden de uno. Dije que voy a hacer esto, nos pasa a nosotros los esposos, ¿no? Y la esposa dice, haz esto. Me ha pasado a mí, saca la basura, ¿no? Sí, lo voy a hacer. Y pasó el basurero. ¿Qué voy a sacar? Al otro día. Sí, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, nos ha pasado que razonablemente es justificable que alguien dude de mí, ¿no? Pero en el caso de hoy, en el texto de hoy, no hay razón alguna para que el hombre, la iglesia, los Gálatas, dude del apóstol Pablo. Sin embargo, vamos a ver cómo Pablo fue cuestionado por una iglesia. Y piensa cómo Pablo se habrá sentido cuando muchos de los creyentes que han sido alcanzados por el propio Pablo comenzaron a dudar de Pablo, comenzaron a cuestionar a Pablo. Oye, tú, hemos escuchado que no eres apóstol. Hemos escuchado por ahí y han venido maestros más bien desde Judea, otros, y comenzaron a dudar, cuestionar.
¿Cómo crees que Pablo se habrá sentido en ese momento? Porque a veces lo observamos a Pablo o leemos de Pablo y decimos, este hombre parece un superhéroe, este hombre parece que tuviera un Iron Man, ¿no? Todo de hierro y no hay nada, ni una bala le va a hacer daño, pero en realidad Pablo era un hombre común y corriente, un hombre como tú y como yo, me refiero a eso, común, un hombre que se sentía también, que tenía sentimientos y muchas veces estuvo quizás sintiéndose triste y por eso es que escribe esta carta a Gálatas en medio del deseo de corregir, pero también porque hay una iglesia que se ha olvidado de cómo el Evangelio llegó hacia ellos. Pablo escribe entonces esta carta a la iglesia, ya debemos, y asumo que todos identifican cada expresión que yo estoy diciendo en el contexto, porque espero que no sea nueva cuando yo digo Pablo escribe esta carta a la iglesia del sur de Galacia, porque ya hemos explicado la teoría del sur, ¿no? Entonces, yo asumo ahora que todos ya han entendido y saben a qué uno se está refiriendo. Entonces, Pablo escribe esta carta a las iglesias del sur de Galacia para corregir una falsa enseñanza que estaba introduciéndose en la iglesia. Hombres que se habían proclamado a sí mismos como maestros. Estos hombres, falsos maestros, habían salido desde Judea. Y para entender bien, Judea, Jerusalén, era la base de la iglesia. Allí estaba la iglesia madre, no la iglesia esa que se dice actualmente, Dios madre. No. La iglesia madre, me estoy refiriendo a la primera iglesia de Jesucristo, no de los últimos santos, no de los últimos días. Estoy hablando a la iglesia que Cristo mismo fundó por medio de su Espíritu Santo, allí en Jerusalén, en Pentecostés. Así que habían salido hombres de Judea y habían comenzado a propagarse por todos los lugares donde había una iglesia, donde obviamente habían una parte de judíos, pero también habían otro tipo étnicos. A ver, ¿cuál sería? Los gentiles. Los gentiles. Entonces las iglesias estaban constituidas de judíos y gentiles. Estos hombres que habían salido desde Judea hacia todas las partes donde había Pablo fundado iglesias, estaban yendo para comenzar a afligir a los cristianos gentiles. ¿Cómo los afligía? Diciéndoles que la enseñanza de Pablo no era completa. Pablo mira, Pablo ha traído un mensaje a medias. Es más, ¿quién es Pablo para que le crean? Nosotros salimos de Judea, de Jerusalén, de la primera iglesia. Fuimos testigos en Pentecostés. Y entonces muchos argumentos podían traer estos falsos maestros y decirle, créannos a nosotros. Nosotros tenemos mayor autoridad o mejor autoridad que Pablo. Y decían entonces, Pablo no trae un mensaje completo, Pablo trae un mensaje a medias. Nosotros traemos el mensaje completo. ¿Cuál es? Que está bien, creíste por fe, bien, pero además de eso, ese es el mensaje incompleto. El mensaje completo es que tienen que circuncidarse, tienen que seguir observando las leyes judías, tienen que hacerse judíos. A este grupo sectario, que más adelante se va a volver en una secta, o ya están dando en medio de ellos, se les va a llamar los judaizantes. Los judaizantes. Entonces, ellos comenzaron a desacreditar la autoridad de Pablo, negando su apostolado. Fíjense entonces con qué desafío o qué desafíos toma esta carta de Gálatas.
toma el desafío de corregir un error, pero también de poder demostrar. La carta de Gálatas es una carta con argumentos que demuestran el apostolado de Pablo, la autoridad apostólica de Pablo. Así que esta es la razón por la que Pablo va a escribir esta carta, y por lo tanto en esta primera división hemos dividido en dos partes. La primera parte es la división teológica. Muchas de las cartas de Pablo, todas, contienen una sección, en su gran mayoría, contienen una sección teológica y otra sección práctica. En la sección teológica hemos dicho desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 y el capítulo 5 al capítulo 6, la sección práctica. Pero en la sección teológica vemos a Pablo corrigiendo errores, exhortando a la iglesia de los Gálatas con dos expresiones muy fuertes que se repiten, ¿no? ¿Cuáles son las expresiones? Y habíamos estudiado con los jóvenes que las cartas o el género epistolar, para interpretarlo tenemos que observar cómo se arman oraciones principales, ¿no? Donde hay un verbo y hay un sujeto principal, y todo lo demás termina siendo una descripción de esa oración principal. Comienza a rellenar a ese sujeto, o hablar de ese sujeto y de ese verbo principal. Pero ¿cuál es la expresión que se repite en el capítulo 1, versículo 6? Pablo manifiesta estar pasmado, maravillado, asombrado de que tan pronto, muy pronto, rápidamente, los Gálatas se hayan alejado ¿de qué? Del que os llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y sobre esa oración comienza a construir sus argumentos Pablo. Pero en el capítulo 3 también Pablo nos dice a los Gálatas: oh Gálatas, muestra también otra vez su asombro, ¿sí? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado. Pablo se asombra de que los Gálatas están fascinados, están hipnotizados, esa es la palabra. ¿Alguna vez ustedes fueron hipnotizados? Nos quedamos ahí, ¿no? Hoy en día hay hombres que practican la hipnotización, ¿sí? Y esto no le recomiendo ir a un lugar así, ¿sí? Pero la idea es que la iglesia, o muchos creyentes que habían estado en la iglesia, se habían quedado hipnotizados por estos falsos maestros. Miren, hay algo que debemos saber y advertir a la iglesia, y aprendemos de esto. Los falsos maestros no traen palabras aburridas. Los falsos maestros traen palabras persuasivas que cautivan la imaginación o el interés de la audiencia. Hermanos, díganme ustedes, ¿cuántas sectas hoy en día hay? ¿Cuántos grupos sectarios hoy en día hay? No necesitan contarlo, pero hay muchos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿con cuántas ideas vienen? Ideas que tú te quedas pasmado, tú te quedas, ¿qué? Sorprendido. Así me pasó cuando todavía antes de estudiar, antes de irme a estudiar a Monte, me acuerdo que estaba yendo a Tocongo, ese centro comercial que está allí, a Tocongo, no el mall, sino el mall todavía no estaba, el Totus, ¿no? Conocido como el Totus, y me acuerdo que cruzaba la pista para volver en el Chino, y un jovencito, un adolescente, un jovencito quizás
no sé, 17 años, me dijo, ¿te puedo hablar de algo? ¿De qué me vas a hablar? Quiero hablarte de Dios Madre. ¿Dios Madre? ¿La Virgen María? No, Dios Madre. Y yo me quedé un poquito más y me reía en su cara. ¿Por qué? Porque obviamente para mí fue algo que no podía creer, que había esa, digamos así, esa tendencia, esa enseñanza, esa herejía. Y me senté y le escuché, ok. Y le dije, ahora puedes escucharme, y le prediqué el Evangelio. Pero él me dijo, no te puedo escuchar, porque nos prohíben a nosotros escuchar a otros. ¿Y dónde estudias? Le digo así. Acá a la vuelta había su centro de estudio, como un seminario de ellos. Entonces lo que quiero rescatar, lo que quiero que ustedes entiendan es cómo hay gente que puede creer mentiras. Son como historias que cautivan a la gente. Y hoy la gente, es mentira decir, la gente no quiere creer. La gente quiere creer, hermanos. Pero la gente quiere creer cuentos bonitos, cuentos fascinantes, cuentos que nunca jamás escucharon. Y por eso es que esta secta se ha propagado bastante hasta el día de hoy. Ya ni me da ganas de escucharlo, porque si en la primera vez me causaba una intriga, ahora me causa más bien, me da ganas de decirle, oye, entiende, no es así, ¿no? Y ya hemos tenido algunas confrontaciones por mi casa hay una iglesia, sociedad que es de la Dios Madre, y en las esquinas se para con esta expresión, quiero contarte de la Dios Madre, o quiero hablarte de este mensaje, no sé. Entonces tengan mucho cuidado, porque hay gente que dice, a ver, y después viene y dice, pastor, me ha engañado. Hay una Dios Madre, ¿no? Y comienza ahí la gente a creer las mentiras, los engaños, las herejías. Lo mismo está pasando con la iglesia de Galacia. Hay hombres que se han introducido, buenos hombres, hablan bonito, tienen buenas palabras, tienen un poder para hablar y han persuadido a los creyentes, han hipnotizado a los creyentes y han abandonado estos creyentes el Evangelio, el génesis del Evangelio, el mensaje tan glorioso de Jesucristo. Y entonces Pablo tiene que comenzar a corregir esto. Así que hoy vamos a ver un pasaje que está dentro de esta sección teológica, pero esta sección teológica también tiene subdivisiones. Y una subdivisión que encontramos en los versículos 11 de capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 21, es la sección autobiográfica. ¿Por qué autobiográfica? O es catalogada así, la sección autobiográfica. Porque lo que vas a observar a partir del versículo 11 es que, del versículo 11, sí, del capítulo 1, es que Pablo va a comenzar a describir, a contarnos, a los Gálatas obviamente, a cómo él se convirtió y cómo él recibió el Evangelio directamente por el propio Jesucristo. Entonces, a través de esta sección autobiográfica, lo que vamos a observar son argumentos de su autoridad apostólica, de su autenticidad apostólica. Pablo nos va a presentar argumentos que van a demostrar su autenticidad como apóstol. Pablo es un apóstol de Jesucristo. Y un apóstol ha sido revelado directamente por el propio Señor Jesucristo. Y no necesita de pasar por una enseñanza que no venga del propio Señor Jesucristo.
A diferencia de nosotros, hermanos, nosotros no podemos decir, yo me convertí y salvo y digo, ahora el Señor me ha revelado todo esto y ahora yo he sido enseñado por el propio Señor Jesucristo. No, no podemos decir. ¿Por qué? Porque para nosotros, los apóstoles, la enseñanza apostólica es el fundamento para la vida de la iglesia. Nosotros aprendemos de lo que enseñaron los apóstoles, no de una revelación directa del propio Jesucristo. Y tengamos cuidado, porque eso ha dado pie a que hombres salgan y digan, yo no necesito de la Biblia, que me enseñe estos apóstoles, yo he sido enseñado por el ángel Moroni, ¿no? Y ahí viene. Entonces, ¿cómo nacen estas ideas de las sectas? A través de este patrón distinto. Esta es una regla general, hermano. Todo creyente aprende de lo revelado en las Escrituras. Cualquier persona que quiere imponer y decir, no, yo tengo una conexión directa con Jesucristo, no estoy hablando de la salvación, estoy diciendo de alguien que dice, yo ayer me encontré con Jesucristo y Jesucristo me reveló que Apocalipsis quedó incompleto. Cualquier hombre que diga esto sea un anatema. Cualquier hombre, mujer que diga, Dios me ha revelado que además de todo esto, tenemos que matar a nuestros gigantes. Ya, maldito, ¿no? Entonces se dan cuenta que toda revelación directa es subjetiva. Y no podemos creer a las mentiras de esos hombres, a las mentiras de esa secta. Nosotros aprendemos por medio de la revelación ya dada, escrita, que es las Sagradas Escrituras. Entonces, hermano, lo que hacemos como iglesia es estudiar, escudriñar y entender lo que Cristo reveló a sus apóstoles y lo que los apóstoles nos entregaron a nosotros. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Y tenemos que estudiar bien, porque si no podemos caer en un error también, de una mala interpretación. Entonces, vamos a la sección autobiográfica, la primera parte del 11 al 24. Nos ponemos de pie, vamos a leer Gálatas, así también vamos rompiendo con la cadena del sueño también, ¿no? Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 24. Dice la palabra de Dios, leamos atentos, mirando su Biblia, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a las iglesias de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir,
aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, Padre. Venimos delante de tu presencia para ser enseñados, instruidos, corregidos, animados, edificados, Señor, sobre el fundamento de los apóstoles. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dé claridad, nos ilumine, Señor. Oramos, Señor, para que nuestros corazones sean obedientes al entender cada concepto bíblico, pero también nos desafíe a vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pablo comunica a los Gálatas que el mensaje que predica fue recibido por revelación de Jesucristo. En primer lugar, Pablo va a comunicar a la iglesia de los Gálatas que su mensaje, el mensaje que predica, no ha recibido de hombres, sino de Dios mismo, dice Pablo. Entonces, él quiere demostrarnos que su mensaje es directamente por revelación de Jesucristo. ¿Sí? Versículos 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Clarito, no necesitamos explicar, ¿verdad? Versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto se convierte, queridos hermanos, en la evidencia de su apostolado, en la evidencia de la autenticidad de una enseñanza apostólica. Habíamos dicho que Efesios 2:20, Pablo mismo lo dice, que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Y por lo tanto, si esta es una carta apostólica, habíamos llegado a una conclusión. Gálatas se convierte, y todas las cartas apostólicas se convierten ¿en qué? En la base para la iglesia, el fundamento para la iglesia, queridos hermanos. El fundamento para la iglesia no lo pone un hombre con nuevas ideas, con sus propios pensamientos. El fundamento para la vida de la iglesia lo pone las Sagradas Escrituras y especialmente las cartas apostólicas. Y una de ellas es Gálatas. La evidencia apostólica de Pablo. Pablo mismo cita en otro pasaje, en otra epístola, y en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, ya lo hemos leído en alguna oportunidad en el mensaje anterior, pero fíjate lo que dice, capítulo 15, versículo 3 de Primera de Corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pregunto, ¿Pablo enseña lo que él quiere hablar? Hay una frase aquí que es muy crucial, es lo que asimismo recibí. Los apóstoles, Pedro lo va a decir, que los santos hombres de Dios no hablaron por su propia cuenta. Ellos no hablaron lo que quisieron hablar. Voy a escribir de mí. Porque claro, cuando uno quiere hablar de algo, de lo que quiere hablar, ¿de quién va a hablar? De uno mismo. Pero uno se da cuenta, hermanos, en la Escritura, que estos hombres no hablaron por sí mismos, hablaron siendo inspirados. Y hay que entender el concepto de inspiración. Dios revelando a la mente del autor principal. Dios, a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo está revelando a la mente del autor, está comunicando. Y el autor no es un dictado tampoco. El autor va a escribir lo que el Espíritu Santo le ha comunicado.
Pero también hay que entender cómo es esto. Bueno, la palabra inspiración significa aliento, soplo, y es la idea de algún velero, ¿no? No de un barco, porque hoy los barcos vienen con timón, pero es como un velero. ¿Qué es un velero? Bueno, es un botecito que tiene una vela y que se maneja por el viento, los vientos, la dirección que le da el viento. Entonces, si el viento sopla hacia el sur, ¿a dónde se va a ir el velero? Hacia el sur. Pero el velero quiere ir al norte. No, se va a ir al sur por el viento lo lleva. De igual forma, eso significa, es lo más cercano para ilustrar inspiración. El Espíritu Santo fue llevando a los autores hacia el propósito divino, lo que Dios quería comunicar a nosotros, los que, primero a su audiencia original y ahora a nosotros, que somos los que tenemos la Escritura. Pero veamos entonces, Pablo no habló por sí mismo, sino que él comunicó lo que a sí mismo recibió. ¿Y qué recibió? ¿Cuál es el centro del mensaje? Versículo 3 continúa, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las... Versículo 4, que fue sepultado y que resucitó conforme a qué. ¿Te das cuenta? Pablo no hablaba por sí mismo. Aún los autores del Nuevo Testamento, lo que hablaron, inspirados por el Espíritu Santo, tenía conexión con los profetas del Antiguo Testamento. Y dice, conforme a las Escrituras, y continúa allí que se le apareció a más de 500 hombres. Entonces, pregunto, ¿el mensaje de Pablo es un mensaje propio, independiente? No, pero tampoco es un mensaje que ha recibido de hombres. Es un mensaje que viene de parte de Dios por revelación del propio Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, es un mensaje que está en armonía con los otros apóstoles y sobre todo con los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, es un mensaje sólido, hermano. No es un mensaje como hoy supuestos apóstoles, hombres, dicen, he traído este mensaje y habla lo que quiere decir, ¿no? Otros ni hablan lo que quieren decir o lo único que repiten es algo que ya la Biblia dijo. ¿Para qué necesita un apóstol si ya la Biblia dijo? Entonces, Pablo comienza con la idea central de su primer argumento teológico. ¿Cuál es la idea central de su primer argumento teológico? Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, sino por revelación de Jesucristo. Y sobre este argumento, sobre esta idea, el apóstol va a construir una serie de pensamientos o ideas que van a acompañar a la idea central. Entonces, en primer lugar, Pablo comunica a los Gálatas que su mensaje, que el mensaje que recibió, el mensaje que entregó, ¿se acuerdan cuándo? En Hechos capítulo 13, 14, especialmente 14, porque estamos hablando de que esta es las primeras iglesias que Pablo fundó en su primer viaje misionero. ¿Cuáles son? Iconio, Listra y Derbe. Entonces, en esta región de la Galacia del Sur, Pablo predicó el Evangelio en su primer viaje y el mensaje que Pablo predicó y entregó es el mensaje que sigue predicando después. Así que es un mensaje que no ha cambiado. Y esto es muy importante, hermanos, porque algunos hermanos buenos, ¿sí?, que habían creído en su comienzo en ese mismo mensaje, tristemente hemos sido testigos de cómo han ido cambiando en su mensaje. Y han causado divisiones en distintas iglesias.
¿Por qué? Porque decían que ahora tenían un mejor entendimiento o una mejor revelación y comenzaron a destruir iglesias, trayendo una reforma al mensaje del Evangelio. Cuando el mensaje del Evangelio es puro, el mensaje del Evangelio no necesita, digamos así, ser cambiado, modificado. El mensaje es central. Pablo lo dice, que Cristo vino conforme a las Escrituras. Murió, fue sepultado y resucitó conforme a ¿qué? A las Escrituras. Tan simple y tan sencillo, ¿no? Entonces, esa es la idea central. Y ahora va a construir, y fíjense, versículos 13 y 14, Pablo va a contar su testimonio de cómo se le reveló el Señor Jesucristo. Pero aquí, esta idea también se va a convertir en un argumento para la autenticidad de su apostolado. Vamos al 13, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mi padre. ¿Quién era Pablo? Pablo, en primer lugar, nos va a hablar acerca de su pasado, el pasado de Pablo. ¿Cuál es el pasado de Pablo? Versículo 13 y 14 nos dice, en primer lugar, una conducta religiosa. Y me gustaría remarcar 3 aspectos del pasado de Pablo. Número 1, una conducta religiosa. Pablo dice que aventajaba a los contemporáneos de él. ¿Dónde en la Escritura nos muestra esto? En Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Vamos a observar allí la conversión de Saulo. Saulo es Pablo. ¿Qué pasó con Saulo? ¿Quién era Saulo? Y desde el capítulo 9 observamos desde el versículo 1 que Pablo asolaba a las iglesias. Pablo asolaba a los cristianos. Pero Pablo, ¿quién era? Era un fariseo de fariseos, nos va a decir. ¿Qué significa eso? El fariseo era una secta del judaísmo que eran muy radicales en sus prácticas y observaciones de las leyes. El fariseo, ¿sí?, era una persona que enseñaba, pero no vivía. Y ahora ese fariseo, Pablo nos dice, los fariseos eran las personas muy estudiosas de la ley y la seguían a la perfección. Y Pablo nos va a decir que él era no solamente un fariseo cualquiera, él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Pablo era un religioso hasta los tuétanos. Religioso de religiosos, hermano. Y a veces pasa esto, que confundimos la vida cristiana con religiosidad. Y nos volvemos tan religiosos que, por favor, aquí, pasando la puerta, no se hace nada, no se juega, se viene así, por favor, con corbata. No, es que es un estilo. Y se viene aquí y, por favor, los jóvenes, todos sentaditos, ¿sí? Yo me acuerdo, de todo, hermanos. Y de repente comenzamos, porque esa es el templo de Dios. Y obviamente, por continente y contenido, esta es una parte de la figura literaria que se puede usar y se puede llamar a este lugar la casa de Dios, la iglesia. Pero sabemos, hermanos, que este lugar, cuando nosotros no estamos, es cualquier cosa. Cuando nosotros no hemos estado aquí, se ha practicado cualquier fiesta, hermanos.
Lo que hace especial este lugar es cuando el pueblo de Dios está reunido. Pero la religiosidad nos lleva ¿a qué? A ver de otra forma y a poner estructuras y exigencias y a vivir de una manera en donde todos, por favor, nadie se reclina, todos nos sentamos derechitos, 90 grados, ¿ya? Y por favor, media hora antes. Hermanos, lo que quiero decir es que la vida cristiana no es religiosidad, no es prácticas humanas. Yo tengo que exteriorizar lo que hay en mi corazón. Sí, yo tengo que vivir. No es, es que tú no conoces, es mi corazón lo importante, y Dios ve mi corazón, y no ve, tremendo, ¿no? Ya ustedes saben qué se hacen algunos, ¿no? Algunos jóvenes que dicen, Dios ve mi corazón, no mi cuerpo, así que yo lo que voy a hacerme es un león, ¿no? Un león. Hermanos, no juzguemos, ¿sí?, a otros hermanos porque de repente tienen, me estoy refiriendo al tatuaje, ¿no? Pero entendamos que como iglesia estamos llevando a vivir principios bíblicos y dentro de ese principio bíblico consideramos que el cuerpo es templo y no solamente adentro, sino también lo exterior refleja lo que hay dentro. Entonces, el equilibrio en la vida cristiana no son los polos, ¿sí? Me desbando o comienzo yo ahora tajantemente, por favor, ni un chiste aquí, ¿ya? Todo serio, ¿no? Pobre mi hermano Kevin, ¿no? Entonces, se dan cuenta, no es esos polos, es el equilibrio, es entender que mi vida tiene que reflejar a Cristo en todo sentido. Y que no se trata de la estructura, pero eso no significa que no vamos a mejorar, vamos a mejorar. Y queremos tener un buen lugar. Y queremos seguir disfrutando de la comunión unos con otros. Pero hermanos, entendamos que la vida cristiana va más allá de reglamentos. No es eso. Es vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Entonces, Pablo nos dice que su conducta, ¿sí?, en el pasado, o mejor dicho, características de su pasado, una conducta religiosa, ¿no? Y lo dice, mi conducta en el judaísmo, de esa manera. Y otra, en el versículo 14, en el judaísmo dice, aventajaba. ¿Qué era el judaísmo? Una religión. Pablo era un religioso, entonces, hasta los huesos. Pablo era un religioso antes de conocer a Cristo. Y mucha gente piensa que conocer a Cristo es vivir una religión. Y como iglesia queremos cambiar esa mentalidad. Queremos que entiendan las personas que vienen aquí que si bien hay un respeto por la palabra de Dios y hay un temor hacia Dios, la vida cristiana no es religiosidad. También Pablo, otra característica en el pasado de Pablo es que tenía un corazón perverso. Miren ahí el versículo 14, que dice, versículo 13 en la parte final. Dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Qué hacía Pablo con los cristianos? Vamos a Hechos capítulo 9, por si no recuerdas. Y dice Saulo, versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los... ¡Wow! Este hombre era temible porque dice que respiraba. A ver, respira. ¡Ay, qué tranquilidad!, ¿no? Pero solo con un respiro, ya un encadenado.
Dice que respiraba. Obviamente, esta es una figura lingüística que tiene un nombre que donde se exagera, ¿no? ¿Cómo se llama? No aprendiste, ya. ¿Ah? No. La exageración. Hipérbole, ahí está. En donde no es que Pablo amenaza, no, sino que es una exageración de lenguaje para decirnos cuán malo, cuán temible era este hombre, era temible. Entonces mira, versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, o sea, del cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, y ahí pasa, y vamos a leer en un ratito, pero hasta el versículo 2, se va describiendo a un hombre con un corazón perverso. Él respiraba amenazas y muerte. Pablo quería la muerte de los cristianos. Quería destruirlos. Esa era la intención de su corazón, hermanos. Hoy habrá gente que siga y que tenga este deseo de los cristianos, ¿no? Yo me acuerdo que un hermano me contaba de cómo su vecino le tiraba piedras a los techos de la iglesia, ¿no? Le rompía las calaminas. Y hay gente, hermanos, que se va a oponer y tenemos que estar preparados. Cualquier cosa llamamos Ignacio, ¿no? Entonces... ¿Qué más? Una conducta religiosa, un corazón perverso y un celo engañoso. Siendo, dice, versículo 14, Gálatas, volviendo a Gálatas, capítulo 1, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo, dice, mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y esto me encanta, porque Pablo lo que dice, no dice celoso de la palabra de Dios, dice celoso de qué. Y es que el fariseísmo se caracterizaba por esto. ¿Te acuerdas cuando a Jesús le preguntaron, ¿por qué tus discípulos hacen esto y no guardan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué? Porque claro, ellos estaban más centrados en las tradiciones que en la escritura misma. Y el mismo Señor les dijo, mira, qué curioso, ¿no? Que cuando ustedes ven a un hombre que quizás tiene dinero y dice, esto es para honrar a mi papá, a mi mamá, ustedes le dicen, no, dile que no, tráelo para acá, para nosotros, ¿no? Hombres que estaban detrás de los bienes materiales. Entonces, te das cuenta, Pablo dice que él era uno de esos fariseos, celoso no de la escritura, celoso de la ley o de las tradiciones de los padres, de los ancianos. Claro, Dios nos manda a nosotros a ser celosos de la escritura, hermanos. Hay gente que es muy libre, hay gente que dice, no importa quién hable, no importa qué enseñen, algo bueno tendrá. No. Tenemos que ser celosos del mensaje, de la predicación, de la enseñanza bíblica. Muy bien, el pasado de Pablo, ahora el presente de Pablo. ¿Qué nos dice en Gálatas? Estamos en la sección autobiográfica y especialmente en esta parte en donde Pablo nos va a contar cómo él llegó a convertirse y cómo en esta parte, versículo 15 y 16 dice, pero cuando agradó a Dios, y ese pero es una palabra conectiva, y cuando enseñamos a las cartas a interpretar el género epistolar, decimos que tenemos que mirar, observar las palabras conectivas, esas palabras que son como bisagras,
de las oraciones. Y esto contrasta la idea anterior, ¿no? El pasado de Pablo ahora con el presente de Pablo. Pero cuando agradó ¿a quién? Hermano, la salvación procede ¿de quién? De Dios. Pablo no dice yo quería, yo deseaba. No, más bien él iba ¿a dónde? A Damasco, ¿para qué? Para ejecutar su plan, ¿no? Su plan de destruir a los cristianos. Y miren, pero cuando agradó a Dios, que me apartó, y esto es lo interesante, porque Pablo está diciendo, si bien Dios tuvo un momento en que llegó a mi vida, Dios tuvo un momento en que me salvó, yo recuerdo el momento en que Dios transformó mi vida por medio de su evangelio, pero, Pablo dice, esto no empezó allí. Esto empezó en la mente de Dios, en el corazón de Dios, desde el momento en que nací. Fíjate, versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué pasa? Pablo ya tendría unos 30, 40 años. Pablito, ¿cómo es eso? 40 años. Fariseo de fariseos, y me hablas de tu nacimiento. Es que, hermanos, Dios, y esto es parte de la soberanía de Dios, no me preguntes cómo te voy a explicar, pero esto es parte de la soberanía de Dios, hermanos. Pero aquel que ha sido salvo puede alabar a Dios porque Dios lo apartó del vientre de su madre. Hermanos, ¿sabes? No quiero explicar biología, pero de millones, tú naciste. Y en diferentes y diversas circunstancias, mi madre me ha contado muchas cosas que de repente hubieran frenado mi existencia. Y quizás muchos de ustedes han venido a la existencia de manera en que de repente fue milagrosa o en contra de la voluntad incluso de sus propios padres. O Dios preservándole de alguna situación que podría atentar contra su vida. Esta verdad se palpa entonces en todos los que hoy entendemos el Evangelio. Nuestra salvación, si bien tiene un punto de nuestra vida, pero aquellos que hemos sido salvos entendemos que Dios nos apartó, nos separó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Porque tú y yo no somos un accidente. Tú y yo no somos el resultado de alguien que inusualmente caminaba por allí y dijo, le voy a predicar a este niñito. No. Todos somos el resultado del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Y si tú estás aquí y todavía no has entendido el mensaje del Evangelio, quiero decirte que Dios tiene un plan para salvarte por medio de este mensaje. Hermanos, Pablo lo dice y Pablo nos revela esto para entenderlo. Señor, gracias, no solamente porque llegaste a mi vida en un momento, algunos 5, 6 años cuando éramos niños, otros adolescentes 12, 13, 14, 15, otros jóvenes 18, 20, otros adultos 30, 35 y otros, sí, adultos también, ¿no? 60, 65, no importa.
No importa el tiempo, pero Dios llegó a tu vida en un momento. Pero ahí no empezó todo. Todo comenzó cuando Dios te separó desde el vientre de tu madre. Fíjate entonces, versículo 15 al final. No solamente que Dios me separó, esa es la idea de la palabra apartar, separar con un propósito, el propósito que se cumple años después, cuando Dios nos llama por medio de su evangelio a su gracia, es decir, en el momento de tu salvación, sino también en el versículo 16, ahora Dios capacita a Saulo, quien va a ser Pablo, ¿para qué? Para cumplir una misión, y dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles. Así que hay un llamado para una misión especial en la vida de Pablo. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo comienza todo? En el vientre, ¿no? Dios nos aparta, Dios nos separa con un propósito, que le conozcamos. Qué importante es orar por un bebé en el vientre, ¿no? Señor, aparta a este bebé. Y cada vez que entregamos decimos también, Señor, que te conozca. Dios aparta a hombres y mujeres desde el vientre con el propósito de que en el tiempo, años después, por medio de la predicación del Evangelio, lleguen a la gracia de Dios. Y una vez que llegan a la gracia de Dios, Dios comienza a llamar a personas hacia funciones específicas. Y cuando leía el libro acerca del llamado al anciano, del pastorado, yo decía, bueno, si me preguntaran hace 10, 11, 12 años, yo diría, no, yo quiero irme lejos. No quería. Pero Dios nos aparta desde el vientre. Dios nos llama a su evangelio por medio, o Dios nos llama a su gracia por medio de su evangelio. Y Dios ahora comienza a ejecutar un plan con nosotros, una función, nos llama hacia algo específico y entendemos por qué Dios nos salvó. Y esto debería ser con todos los creyentes. Todos, hermanos. Porque todos fuimos llamados para una misión. Y la misión es ir y hacer discípulos. Así que si todavía tú no tienes un propósito en tu vida, el propósito es que tú puedas tomar a alguien y llegar con el evangelio de Jesucristo y enseñarle y capacitarlo para que sea un discípulo de Cristo. El presente de Pablo, entonces, totalmente opuesto a lo anterior. Dios separó a Pablo desde el vientre, Dios lo llamó, lo convocó a la salvación y Dios lo capacitó a Pablo, lo capacita a Pablo para una tarea especial. ¿Cuál era para Pablo en sí? La predicación a los gentiles, apóstol a los gentiles. Esa es la función, esa es la tarea para Pablo, ese es el llamado ministerial para Pablo. Y Pablo entendió que toda su vida debía, a partir de ese momento, dedicarse a eso. Eso no significó que no tenía que trabajar, claro. Hubo tiempo, leíamos con los hombres ayer en Tesalonicenses, que Pablo trabajó para no ser gravoso a la iglesia. Claro, una iglesia que de repente luchaba con esto de dar, una iglesia que recién comenzaba, pero hubo momentos en el que hubieron iglesias como la de Filipo que sostuvo a Pablo. Entonces, te das cuenta, hermanos, que
el llamado trasciende a las labores o las etapas en las que yo viva. Tengo que estudiar, tengo que trabajar, pero hay un llamado mayor. Y Pablo nos va a decir que Dios lo capacitó. Y claro, para él fue una capacitación personal de Cristo Jesús. Hoy nosotros tenemos que pasar por escuelas, tenemos que estudiar, hacer la tarea, tenemos que leer libros, tenemos que rendir exámenes, pero tenemos que hacerlo para aprender. Y hoy tenemos escuelas que nos capacitan, pero a Pablo la capacitación vino directamente de Jesucristo por revelación. Versículo 17 al 24, Pablo niega las acusaciones falsas de haber recibido un mensaje de hombres y no de Jesucristo mismo. Claro, los falsos maestros habían salido, venían diciendo, Pablo viene con un mensaje que no es de la iglesia de Jerusalén. Acusaciones falsas que hacían contra Pablo. Y mira lo que va a decir Pablo, mira el argumento. Para mí Pablo es cuidadoso, obviamente guiado por el Espíritu Santo, para proveernos argumentos sólidos y no falacias. Mira, versículo 17 al 24, ni subí, dice primero, desde el final del versículo 16, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué significa esto? Que no fue hacia otro hombre para consultarle, ¿será cierto esto lo que me dijo? No consultó. Versículo 17, ni subí a Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén en ese momento? La base, el centro, la iglesia principal, los apóstoles, los hombres que habían vivido, que habían caminado con Jesucristo, que habían sido enseñados por el mismo Jesucristo. ¿Estaban en dónde? En Jerusalén. Y Pablo dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó después de la conversión de Pablo? Dice, sino que fui ¿a dónde? A Arabia. Tenemos que ir a Arabia, hermano. No. Arabia, la parte de Arabia en el mapa es un desierto. Y Pablo fue al desierto de Arabia. Hermanos, no tenemos registros de qué pasó en ese tiempo. ¿Pero cuánto tiempo? 3 años. 3 años. ¿Qué idea nos provee de todo esto la Escritura? Pablo pasó 3 años siendo instruido, enseñado, recibiendo revelación del propio Señor Jesucristo. Es lo más probable. Fue un tiempo de capacitación, fue un tiempo de escuela, fue un tiempo de seminario, fue un tiempo de instrucción bíblica. Fue un tiempo en donde Pablo va a tener a solas, después de su conversión. Es triste escuchar iglesias, oye, ya tú te has convertido 1 año, ya tienes que salir ahora. ¿No? Vamos a fundar otra iglesia, tú vas a ir para allá, ¿no? Y hay muchas iglesias en donde muchos de los hombres que están enseñando no han pasado por una capacitación, por una enseñanza. Y mira, qué importante, qué entendí, que nos deja marcas, huellas a la vida de la iglesia, porque nos muestra que Pablo tuvo que tener un tiempo, directamente con Jesucristo, pero tuvo que tener un tiempo. Ni subí a Jerusalén, a los apóstoles, fui a Arabia y volví, dice de nuevo, ¿a dónde? A Damasco, versículo 18, ¿después de cuánto tiempo? 3 años. Y entonces de Damasco, por primera vez, después de 3 años de su conversión, sube ¿a dónde? Ahora sí, a Jerusalén. Y uno diría, ya ves, ha subido a Jerusalén. Seguramente ahí pasó otros 3 años para recibir la instrucción de Pedrito. ¿Qué dice?
pero no, primero para ver a Pedro, y permanecí con él, ¿cuánto? Ya 15 días, hermano. Una masterclass. No, hermano, no fue con ese propósito. El tiempo nos demuestra, y por eso digo que Pablo es bien argumentativo, porque el tiempo nos demuestra que no fue un periodo de instrucción para Pablo, fue un periodo más bien de conocer. Claro, ni aún los apóstoles querían recibirlo a Pablo. Pablo era temible, hermano. Escuchar de Pablo, afuerita nomás, ¿no? Como algunos. No, ahí nomás. Pero Pablo dice que estuvo 15 días y dice, versículo 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Nuevamente, esta es una evidencia para los jóvenes que están estudiando Santiago otra vez, que Jacobo era hermano del Señor Jesucristo, hermano de sangre. ¿Sí? Entonces, Pablo no tuvo contacto con otros apóstoles en el momento de su conversión. No pudo haber sido enseñado por hombres. Pasó 3 años en el desierto de Arabia en medio de la soledad o el aislamiento necesario. Un periodo de instrucción bíblica directamente por revelación del Señor Jesucristo. Su seminario, como le quiera llamar. Realizó una visita rápida después a Jerusalén. 15 días, demostrando que no hubo espacio de tiempo para haber sido enseñado por algún apóstol. Y pasó 14 años después de esto, desde su conversión, 14 años en el anonimato. ¿Dónde dice eso, pastor? El próximo domingo, versículo 1 del capítulo 2. Después, pasado 14 años. En el anonimato Pablo se mantuvo. Pero yo ya tengo 3 años en la iglesia, ya quiero hacer esto, lo otro. 14 años detrás de escena, del escenario. Para que después, por Bernabé, sea llamado Pablo. ¿Bernabé? Sí, Bernabé. Porque enviaron a Bernabé hacia Antioquía. Y Bernabé, cuando llega a Antioquía, busca a Pablo hasta su ciudad, Cilicia, Tarso, está allí, y lo llama y le dice: ven, Pablito, acá necesitamos de un maestro. Y están ahí 1 año y vuelven a Jerusalén. Eso va a ser el próximo domingo. Entonces, lo que quiero recalcar aquí, hermanos, es que las acusaciones de estos hombres serán falsas. Y Pablo nos presenta una serie de argumentos. Construye su argumento sólido de que su apostolado y su mensaje apostólico no es de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Pablo anuncia a los Gálatas que su mensaje fue recibido por la misma revelación de Jesucristo, quien los salvó y llamó al ministerio de la predicación a los gentiles. Pablo ahora quiere que los Gálatas, ¿qué hagan? ¿Duden? ¿Sigan dudando? ¿Qué espera Pablo de los Gálatas? Al oír esto, hermano, ¿qué harías tú al oír todo esto nuevamente? Pablo quiere que los Gálatas confíen únicamente en el poder del Evangelio, que es el mensaje que Pablo predica. Que reconozcan que ese es el Evangelio puro, el que Pablo les transmitió. Y abracen el Evangelio, hermanos. Es importante que todos nosotros, los que estamos aquí, entendamos en qué consiste el Evangelio, lo abracemos y no lo soltemos. Aunque vengan distintos maestros, aunque aparezcan distintas escuelas, pensamientos, ideologías, que abracemos el Evangelio que se centra en la persona de Jesucristo.
Me gustaría ver algunos textos contigo acerca de este evangelio. Romanos capítulo 1, 16 y 17. Es un versículo conocido acerca de lo que es el evangelio. Porque no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? A todo aquel que te puede salvar, querido hermano. ¿Qué te puede salvar, querido amigo, amiga, que estás aquí, que todavía no tienes a Cristo? ¿Qué nos puede salvar? El evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? Para algunos, a todo aquel que cree. Obviamente, la salvación universal no la predicamos, ¿no? Hay que tener cuidado. Todos ya son salvos porque Cristo murió. No, no, no. A todo aquel que cree. ¿Qué necesito? Digamos, hacer, no en el sentido de acción. Ese hacer es pasivo. Necesito colocar mi fe en Jesucristo. Porque el evangelio dice, versículo 16, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también el evangelio hace acepción de personas, no, judíos y gentiles, en otras palabras. ¿Qué más? Versículo 17, porque en el evangelio, ahora en el contenido, en Cristo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hermanos, el evangelio es Cristo en esencia, pero es que Cristo cumple la justicia de Dios. Y la única forma de aplicar la justicia de Cristo en nuestras vidas es por fe. Y cuando somos salvos por fe, la vida del creyente se vuelve ahora en fe todos los días. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿de qué aprovecha, diría Pablo a los romanos, de qué aprovecha las obras? O Santiago, perdón, ¿no? Las obras, hermanos, no tienen ninguna participación en la salvación del hombre. Pero sigamos viendo qué es el evangelio. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Y estamos terminando con esto, con estos versículos, dos más. Primera de Timoteo 1:15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy yo. ¿Y quién lo dice? Pablo mismo. Él se coloca como el primer pecador, fariseo de fariseos. Asolaba la iglesia. Pastor, pero yo no puedo decir lo mismo porque yo fui bueno. Volvemos entonces otra vez con el mensaje. Todos nosotros nos descarriamos, dice Isaías. Cada cual se apartó por su propio camino. No hay nada bueno en el hombre. Aún sus propias obras de justicia son pecaminosas, hermano. No hay nada que alcance la justicia de Dios en ti. No hay nada. Y por eso Pablo le dice a Timoteo que necesitamos a Cristo. Porque Él vino al mundo ¿para qué? Para salvarnos a nosotros los pecadores. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos o fuisteis sanados. ¿Qué es el Evangelio? Cristo cargó con tu y mi pecado. Cristo cargó en el madero, Él llevó sobre el madero, sobre su cuerpo, nuestros pecados. Y por eso Pedro dice, que para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Fuimos, hermanos, salvos para vivir en la justicia. Así que hay una razón del Evangelio para ti y para mí, para ya no vivir más en el mismo pecado de antes. Primera de Pedro 3:18. Ahí nomás, mueves la hojita. Versículo 18, capítulo 3 de Primera de Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola vez. Solo una sola vez tienes que venir a Cristo por la fe, abrazar la cruz, abrazar a Cristo. Él es el mensaje del Evangelio. El Evangelio que salva. Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Cristo es la justicia de Dios. Él cargó en el madero nuestros pecados. Y con la fe, por fe, en Cristo Jesús somos salvos. Me gustaría terminar entonces haciéndote algunas preguntas. El propósito es, alguno dice, pastor, me está incomodando. Sí, el propósito es eso. La primera pregunta es, ¿alguna vez has dudado del mensaje glorioso del Evangelio? ¿Alguna vez ha pasado en tu cabeza que has dudado del mensaje del Evangelio? ¿Y si no es? Pero me estoy privando de otras cosas. Y tantas ideas falsas que pueden venir a tu cabeza. La pregunta es, ¿alguna vez has dudado del Evangelio? ¿Entiendes que Jesucristo es el mensaje del Evangelio? Que el Evangelio no se trata de cosas externas. El Evangelio no se trata de tu felicidad en la tierra. El Evangelio se trata de Cristo mismo, de la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Entonces, ¿confías en lo que hizo Cristo para aplacar la ira del Padre? ¿Has confiado en Cristo Jesús, en la justicia de Dios? No hay nada que te pueda justificar delante de Dios que no sea Cristo mismo. Yo te animo entonces a tomar estos versículos y hacer lo propio acerca de qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Constrúyelo a través de estos versículos. Haz una construcción clara para que entiendas qué es el Evangelio. Romanos 1, 16, 17, Primera de Timoteo 1, 15, Primera de Pedro 2, 24, Primera de Pedro 3, 18. Construye algo sólido de lo que es el Evangelio. Entiéndelo. Y estate preparado para comunicarlo también a otros. Porque el Evangelio no es, qué bonita es la iglesia, vamos a cantar, no. Eso no es el Evangelio.
Y si tú eres un creyente, debes saber qué es el Evangelio. Si no lo sabes, pregúntate, ¿has creído verdaderamente en el Evangelio? Comienza a tomar interés por el Evangelio. Comienza a armar el Evangelio a través de los textos bíblicos. No importa lo que tú digas, importa lo que la Biblia dice acerca de ese Evangelio. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por Cristo Jesús, que es el centro del Evangelio. Él nos redimió, nos rescató. Él nos compró. Él tomó nuestro lugar, Él cargó nuestros pecados. Él nos justificó. Él nos llamó para su gloria. Padre, la única forma de poder ser salvo es que vengan a ti por medio de la fe aquellos que han vivido de manera incrédula al Evangelio. Oh Dios, que tu Evangelio pueda persuadir los corazones, convencer, dar seguridad, y que todos los que estamos aquí podamos encontrar en Cristo Jesús salvación y vida eterna. Padre, oramos para que este precioso mensaje del Evangelio sea abrazado por toda tu iglesia, sea anunciado por todos los creyentes, sea creído y sea lo que sustente, Señor, la vida de tu iglesia. Padre, ayúdanos, Señor, a tener claridad de qué es el mensaje del Evangelio. Y cuando tengamos la oportunidad de compartirlo, que no salga algo que yo pienso, que yo creo, sino que salgan estos textos a nuestra mente, en nuestra boca, podamos compartirlo con otros, Señor. Padre, trae a aquellos que han de escuchar tu Evangelio y llegar al conocimiento de la verdad a este lugar. Oramos, Señor, por ello y dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias a Dios.